Muy buenas tardes, queridos estudiantes de la Cátedra Unadista. Sean todos ustedes bienvenidos a esta cuarta sesión de los encuentros sincrónicos del reto 2. El día de hoy tendremos una actividad que se divide en dos partes. Vamos a tener un momento en el que vamos a hacer un resumen, una síntesis de las actividades de este reto 2 y en la parte final realizaremos el conversatorio del que se habla en la guía de actividades de este reto. Entonces, bueno, para dar inicio a esta actividad, vamos a hacer un recorrido, un resumen por las 5 actividades que, digamos, componen el reto 2 de la cátedra Unadista, ¿cierto? ¿Qué son estas que ustedes están viendo en pantalla? Quisiera preguntarles, ¿se ve bien la pantalla? ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno, Sí, señor. entonces Sí, señor. sigamos adelante. El reto 2, que les recuerdo que se cierra el próximo 5 de julio, está compuesto de estas 5 actividades. La primera de ellas es, digamos, la conexión que tenemos con el reto 1, ¿cierto? Eso quiere decir que debemos revisar tanto la retroalimentación como la calificación que obtuve en el reto 1. Y esto es importante mencionarlo porque aquí en la universidad, digamos que las calificaciones son una herramienta que también está en función del aprendizaje. Es decir, que una calificación, digamos, no es una condena, ¿cierto? Si a usted le fue mal en una entrega o algo así, esto no lo condena a usted con esa calificación no es que quede escrita en piedra y ya no se pueda cambiar, sino que las calificaciones se pueden actualizar. ¿Y cómo se actualizan esas calificaciones? Pues se actualizan mejorando la entrega, ¿no? Entonces, si usted ve que en la cátedra Unadista o en cualquier otro curso, su tutor hace una retroalimentación que le señala que usted mejore ciertos aspectos de su entrega, usted después puede contactar a ese tutor y hacerle nuevamente la entrega con esos aspectos mejorados, ¿cierto? Eso llamamos pues afinar una entrega, ¿cierto? Mejorarla. Entonces, es importante por eso que usted revise su calificación, pero también la retroalimentación que hizo el tutor, ¿cierto? Y que si usted cree que puede mejorar esa entrega o sacó un puntaje, digamos, muy bajito o algo así, pues usted puede optar por mejorar la entrega, volvérsela a enviar al tutor, ya no por el entorno de evaluación, ¿cierto? Como ustedes hicieron en el primer reto, sino por la mensajería interna de cada curso. Usted sabe que en la parte superior derecha de la pantalla aparece su nombre y al lado de su nombre hay un sobrecito, una cartica, y allí usted puede enviarle un mensaje a su tutor con un archivo adjunto que puede ser la mejora de esa entrega, ¿cierto? Entonces es por eso que la primera actividad del reto 2 es eso, revisar la entrega 1, revisar la retroalimentación, la calificación y bueno, asegurarse de que usted obtenga todos los puntos posibles, todos los puntos que es justo que usted obtenga por su desempeño y les recuerdo que esas realizaciones son actualizables, ustedes las pueden actualizar. El segundo punto, ¿cierto?
se refiere a el material de estudio para este reto 2, ¿cierto? Entonces, le voy a pedir a uno de ustedes que me ayude a leer los títulos, bueno, el punto 2, ¿cierto? Y que me ayude a leer los títulos de ese material de estudio. ¿Quién? Voy a ver si alguien levanta la manito que quiera ayudarme con la lectura de los títulos del material de estudio. Bueno, ante tanta participación, pues vamos a escoger por aquí. Bueno, hay un voluntario. No alcanzó a ver tu nombre, dice Esisa Sead, pero no alcanzó a ver tu nombre. Entonces, nos cuentas cuál es tu nombre y nos ayudas con la lectura de los títulos que están en pantalla, por favor. Mi nombre es Stephanie. ¿Me escucha, profe? Sí, no escuché tu nombre. ¿Cómo es? Stephanie. Adelante, Stephanie. Realizar lectura de 1. El reto de educar sin distancias. 2. Los desafíos de educación a distancia del siglo XXI. 3. OVA impronta unadista. Muchas gracias, Stephanie. Sí, Y señor. bueno, de estos títulos surge una pregunta. ¿Por qué uno se llama OVA, digamos, y los otros dos no? ¿Cuál sería la diferencia entre ese tercer material de estudio que dice allí OVA, impronta unadista, con respecto a los otros dos recursos educativos? ¿Alguien puede decirme cuál es la diferencia entre los dos primeros y el tercero, por favor? ¿Qué OVA son objetos virtuales de aprendizaje? Son como herramientas digitales. Gracias, Stephanie. Stephanie nos dice que un objeto virtual de aprendizaje es una herramienta digital. En el estricto sentido, pues todos los recursos pedagógicos serían herramientas digitales, ¿cierto? Los tres podrían denominarse así, pero el OVA tiene una característica mucho más precisa. ¿Cuál sería? Sería como interactuar y afianzar todo lo que se ha estudiado en las lecturas, tanto en el reto de educar como en los desafíos. Es como un afianzamiento mediante, mediante la aplicación. Muchas gracias, Gustavo. Efectivamente, los tres recursos, ¿cierto? Los tres recursos pedagógicos son recursos, digámoslo así, de conocimiento, puede ser informativos, ¿cierto? Tienen una información que tenemos que consultar, tenemos que apropiar. Pero el LOA tiene unas actividades relacionadas con esa información, ¿cierto? Entonces, dentro del LOA, ustedes van a encontrar algunas actividades que van a tener que realizar. En este caso, puede ser una pequeña sopa de letras, un crucigrama, actividades relacionadas con la temática de estudio, ¿cierto? Entonces, esa sería la diferencia, pero en todo caso, los tres recursos educativos debemos consultarlos, debemos estudiarlos y apropiar los conceptos que se proponen allí, ¿cierto? Ese sería entonces la segunda actividad del reto 2. Vamos a pasar a la tercera actividad, al tercer punto, ¿cierto? Que tiene que ver con la participación en el foro de discusión del reto 2. Ustedes saben, como nos lo indica la guía de actividades, que esa participación en el foro de discusión del reto 2 tiene
tres partes, tiene tres intervenciones que ustedes deben hacer. La primera es seleccionar una de las 5 preguntas que están en la guía de actividades para que cada estudiante del grupo pueda responder una pregunta diferente, ¿cierto? Entonces, en la guía de actividades hay 5 preguntas. En cada grupo de trabajo, ustedes son 5 estudiantes, así que ustedes tienen que informarle a sus 4 compañeros que deben, cuál pregunta van a trabajar cada uno de ustedes, ¿cierto? Esa sería la primera intervención que ustedes hacen en el foro. La segunda intervención es una respuesta argumentada y sustentada en el material de estudio, ¿cierto? Entonces, no es solamente dar mi opinión, ¿cierto? No es solamente decir, sí, el reto más importante que ha afrontado la universidad en estos 42 años de vida es, yo qué sé, conseguir el permiso del ministerio. Bueno, pero ¿usted por qué dice eso? ¿De dónde sacó esa idea que nos está compartiendo en el foro? ¿Cierto? Para sustentar eso que usted está diciendo, esa opinión, usted debe remitirse ya sea al material de estudio que acabamos de mencionar en el punto 2 o a algún recurso académico válido, ¿cierto? De los que se encuentran, por ejemplo, en la biblioteca de la universidad, ¿cierto? Entonces, cuando usted consigue un recurso, digamos, bibliográfico que sustente eso que usted dice, pues usted debe mencionarlo, pero no solamente mencionarlo, sino hacerlo de acuerdo a las normas APA. Usted tiene que mencionar el autor de ese recurso, tiene que mencionar el año en que ese recurso bibliográfico se publicó e incluso la página de donde usted está sacando esa información, ¿cierto? Entonces, esa es la manera de ir construyendo un conocimiento, digamos, riguroso, académico, porque de lo contrario no podríamos hablar de un foro de discusión académica, sino un foro de intercambio de opiniones, ¿no? Que eso es otra cosa, eso se parece más como a Facebook, donde yo pongo lo que yo opino en Facebook y mis amigos me dicen, no, usted no sabe de eso. Bueno, lo vimos en la campaña presidencial, ¿no? Todos esos intercambios un poco, eh, digamos, propiciados por las noticias falsas, ¿no? Entonces había muchas noticias falsas circulando y en las redes sociales lo que se veía eran opiniones sobre o sustentadas en noticias falsas, ¿no? Por eso debemos, digamos, darle un rigor académico a nuestras participaciones en el foro de discusión para que podamos hacer una construcción de conocimiento, una construcción colectiva, pero sustentada en referentes académicos. Entonces, ese sería el segundo paso de la participación en el foro de discusión. Y por último, el tercer momento de su participación en el foro de discusión es cuando usted amplía, enriquece, cuando usted le hace aportes a la respuesta que dio algún compañero a una de esas preguntas, ¿cierto? Entonces ahí vemos, esos son los 3 momentos de la participación en el foro de discusión. Entonces, chicos, hasta este punto hemos tocado, bueno, solamente el asunto de revisar lo que tiene que ver con la entrega pasada, el reto 1, el material de estudio para el reto 2 y los 3 momentos de la participación del foro de discusión. Quisiera preguntarles, ¿hay preguntas hasta este punto? ¿Algún comentario que quieran hacer hasta aquí? Yo, profe, tengo un comentario. Te lo pasas tú, pero estoy en clase. Adelante, Sebastián. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Profe, el comentario que yo quería hacer era sobre
el reto 1, que si pues los compañeros, ahorita que estamos reunidos, me podrían colaborar con lo de que me falta de los nombres y de las características. Era sobre Eh, eso. Vale, Sebastián, yo te cuento que en este momento los 8 compañeros que están conectados aquí no necesariamente son tus compañeros de grupo, ¿no? Tú sabes, yo tengo más de 100 estudiantes y tu grupo, que es el 621, 621. está compuesto de 5 estudiantes y no necesariamente están ellos conectados el día de hoy. Puede que ellos Ay, ya hayan participado en este espacio. Esta es la 4ª sesión, es la 4ª vez que hacemos este conversatorio, esta misma actividad. Y yo creo lo que que eran ellos, pasa, profe. Qué pena. sí, no te preocupes, no te preocupes que estoy como explicando un poquito cómo funciona. Entonces, hay varias sesiones muy parecidas a esta, eh, básicamente para poder cubrir los distintos horarios en los que ustedes pueden conectarse, ¿cierto? Hay estudiantes que les queda mejor, por ejemplo, un viernes en la noche, como hoy, otros a los que les quedará mejor mañana en la mañana, ¿cierto? Entonces, por eso hay varias sesiones. Pero tus compañeros del grupo 621 puede que ya hayan participado o puede que alguno vaya a participar mañana. Por eso Profe, te sugería hoy que les preguntaras en el foro de discusión. En el foro de discusión solo están ustedes 5 y yo. está bien, profe. Una pregunta, tengo una duda. O sea, usted lleva haciendo 4 veces este conversatorio. Entonces tengo una duda, si como tiene los 100 alumnos, entonces usted, digamos, si uno no asiste en la primer conversatorio de un grupo, el 630, un ejemplo, puede asistir con el otro grupo que sea, digamos, en nuestro grupo, el 621, Es que digamos, los conversatorios no están por digamos, grupos. por grupos, porque, digamos, dentro de tu grupo de trabajo puede haber una persona dedicada 100% al estudio, otro que trabaja todo el día y solamente tiene los fines de semana, y no podríamos, digamos, obligar a todo el grupo a asistir al mismo tiempo. Entonces, por eso se hace una serie de horarios muy diversos para que todos puedan asistir en el momento en que mejor les convenga. Vamos a darle la palabra a Eduard Alejandro Agudelo. Adelante, Eduard. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Tengo una pregunta, profe. Bueno, por múltiples cosas yo no pude realizar la actividad 1. No sé si esa actividad 1, digamos que se podría retomar y pues lógicamente, según lo que tú estabas diciendo, poder generar pues, lógicamente el proceso de aprendizaje para poder desarrollar la actividad 2. Claro que sí, Eduard. Es justo lo que mencionaba hace un momentico. Pueden hacerme la entrega del reto 1 si no pudieron entregarlo. Obviamente, obviamente no van a recibir la misma calificación que se hubieran entregado a tiempo, que se hubieran entregado en el entorno indicado. Y muchas veces lo que pasa, por ejemplo, con el caso de Sebastián, es que como él no participó en el foro de discusión del reto 1, hay una información que no tiene de sus compañeros. Entonces, esa información él está tratando de conseguirla para poder hacer una entrega del reto 1 completa. Pero ahora es muy difícil porque ya ese reto 1, ese foro del reto 1 ya cerró. Entonces yo le propongo a él que les pregunte a los compañeros en el foro del reto 2 a ver si le comparten esa información que él necesita para completar su entrega. Entonces a ti te puede pasar algo parecido, puedes hacerme la entrega eh, del reto 1 con digamos, todo lo que pide la guía, pero si no participaste en el foro, ahí hay unos puntos que vas a perder. Y ese foro ya está cerrado, ese foro no se va a volver a abrir, o sea que esos puntos son irrecuperables, pero la mayoría de los puntos sí los puedes recuperar. Ok, bueno, profe, me queda claro. Muchas gracias. Ok, vamos a darle la palabra a Andrea del Pilar Quintero. Adelante, Andrea. Hola, profe, buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta sobre lo del reto 1.
Yo lo envié pues el día que estaba como estipulado para entregarlo, pero entonces la idea fue que yo lo entregué un poco antes y estuve revisando la retroalimentación que, pues como la calificación que nos pusiste. Y me aparecía que yo no había integrado uno de los compañeros que aparecen ahí que tengo en participantes. Pero entonces el día que yo lo envié, revisé los participantes y solamente estaban los compañeros que pues ingresé en el documento. Entiendo. No estaba todavía el compañero que pues por decirlo así faltó. Entonces Que no sé participó, ahí, porque digamos, a última hora y tú ya habías enviado sí tu trabajo. señor, Ujú. sí, sí señor. Entonces creo Normalmente, que normalmente, Andrea, yo no bajo puntos por eso, ¿cierto? Si el compañero participó, digamos, el domingo en la noche y tú habías enviado eso, digamos, el sábado en la noche, pues yo no te quitaría ningún punto por eso. Tal vez lo que pudo haber pasado es que tú te anticipaste tanto que no le diste espacio a los demás compañeros de que pusieran sus datos y si tú me entregaste, por decirte algo, una semana y media antes y hubo una participación en esa semana y media, pues ahí sí yo te diría, debiste esperar un poquito a tener toda la información de tus compañeros. sí, sino que la idea, o sea, sí lo entregué el mismo día, pero un poco temprano, porque pues por motivos de viaje, pues tenía que viajar. Entonces, pues Claro. lo entregué antes. Y en el transcurso del día fue donde pues ese compañero participó. Vale, pues si es así, si me lo entregaste, digamos, el domingo 19, digamos en Sí, la sí, señor. mañana y tu compañero participó a última hora, domingo en la noche, obviamente pues tú no podías esperarlo hasta que él entregara o hasta que él participara para poder entregar, así que yo no debería haberte bajado ningún solo punto. ¿Cuánto obtuviste? ¿Qué calificación obtuviste? Pues todavía no entiendo muy bien cómo ese puntaje, pero me aparecía algo sobre 12 de 25, algo así. 12 de 25 es una calificación muy bajita, ¿no? La Sí, puntuación máxima era 25 y 12 es, bueno, obtuviste menos de la mitad, o sea, digamos, no, no, eso no es lo que se tuviste, me hace. no Sí, porque tuviste un buen desempeño. estuve viendo perdona, la retroalimentación y ahí decía como los puntos, o sea, estaban subrayados como en rojo ¿Sí? las partes que me hizo falta y fueron como unas fechas y la parte del compañero solamente. Sí, bueno, eh, pues tendríamos que revisar nuevamente tu caso. Eh, si quieres, mándame un mensajito por la mensajería interna, recordándome, profe, tú quedaste de revisar mi calificación del reto 1 y yo la reviso con mucho gusto y el martes te puedo dar una respuesta sobre qué puedes hacer para mejorar esa calificación, porque 12 es una muy bajita calificación para una persona que entregó, digamos, a tiempo y eso es muy bajito, sí. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, Andrea. Entonces, chicos, vamos a continuar. Le pido a Edward y a Andrea, Profe, espere, ¿sí? profe, una pregunta. Dime. Profe, es que lo de la calificación yo también tengo la duda. ¿Uno mira las calificaciones donde ustedes hacen lo de retroalimentación o uno mira la calificación por la parte donde dice calificaciones? Porque digamos la mía dice calificada, pero no entiendo en qué parte, o sea, cuánto me saqué. Pues en la retroalimentación, digamos que los criterios que su merced me puso eran buenos, pero no entiendo dónde debo mirar sobre qué me quedó, porque hay una parte que dice, digamos, 8 de 8, 12 de 12, 5 de 5, pero no sé si eso. Y en la parte de abajo dice puntuación máxima 5, 25, 25. Sí. Stephanie, ¿cierto? Sí, señor. Stephanie, tú puedes mirar tu calificación. Allí es donde debajo de participantes dice calificaciones, ahí ves tu calificación. Eso que Sí, tú me dices quiere decir que hay 3 criterios de evaluación.
Esos Sí, criterios señor. de evaluación están en la guía. En la última parte de la guía, tú encuentras la rúbrica de evaluación y allí están los criterios. Entonces, Ah, digamos que la calificación máxima del reto 1 es 25 puntos y el primer sí, criterio, tal como tú dijiste, pesaba 8 punticos, el segundo pesaba creo que 12 12 y el otro 5. y el tercero 5. Si tú Sí, señor. obtuviste esas notas en cada criterio, eso suma 25 puntos, quiere decir que obtuviste la máxima calificación posible. Pero Ah, ok. es importante que sepas dónde mirar eso, ¿cierto? No Sí, solo señor. para la cátedra, sino para los otros cursos. Eso se Ah, mira ok. en el menú de navegación a mano derecha, perdón, a mano izquierda, justo debajo de donde dice participantes. Sí, señor. Ahí dice calificaciones, ¿sí? Exacto, en calificaciones vas a ver tu calificación, vas a ver cuál fue tu desempeño. Ah, sí, profe, ya la encontré. Ya, Bueno, ahora sí. Sí, bueno, señor. Gracias, muy profe. bien. Bueno, con mucho gusto. Vamos a seguir entonces revisando cada uno de los puntos de el reto 2, ya íbamos en el tercero. Le recuerdo a los estudiantes que acaban de ingresar que este encuentro está siendo grabado para que todos puedan consultarlo desde el principio. Pero necesito, permítanme un segundito porque necesito, a ver, permítanme, voy a compartirles el listado de asistencia, porque veo que ya ha crecido nuestra asistencia de hoy y quiero saber quiénes asistieron el día de hoy. Permítanme, les comparto el formulario para que registren su asistencia. Listo, entonces en el chat, en este momento en el chat, les voy a dejar el enlace para que puedan diligenciar el formulario y que yo pueda darles a todos ustedes los puntos correspondientes por asistir a este encuentro sincrónico. Entonces les pido que por favor diligencien allí ese formulario. Veo que Edward sigue con la manito levantada, vamos a ver si es que tiene algo nuevo que decirnos. Adelante, Edward. No, parece que No, ya perdón, la se va. me había Ok. olvidado. Bueno, vamos ahora sí entonces a continuar. Entonces ya hablamos de la participación en el foro de discusión, dijimos que estaba compuesta de 3 momentos, de 3 intervenciones de ustedes. La primera en la que seleccionan una pregunta, le informan a sus compañeros cuál van a trabajar. La segunda donde hacen una respuesta argumentada y sustentada en referentes bibliográficos, y la tercera, un aporte, digamos que enriquezca la participación de alguno de sus compañeros. Esas son los tres momentos de participación que ustedes deben realizar en el foro de discusión. El cuarto punto, la cuarta actividad del reto 2, tiene que ver con este conversatorio, con este encuentro sincrónico que estamos adelantando el día de hoy. Si ustedes agendaron y participaron en este conversatorio, pues van a recibir unos puntos. Y para ello necesito que me dejen sus datos, me dejen el registro de su asistencia en el formulario que les acabo de compartir en el chat. De esa manera podré, por un lado, enviarles la grabación de este encuentro y por otro lado,
darles los puntos que corresponden a esta actividad. Y lo último, el quinto punto, tiene que ver con la construcción de la segunda parte del mapa de identificación unadista, que no es otro sino el archivo PowerPoint, el archivo anexo a la guía de actividades que ustedes deben completar, ¿cierto? Con cada uno de estos puntos que vemos aquí en pantalla. Entonces le voy a pedir a uno de ustedes que me ayude con la lectura de esos 4 punticos del punto número 5. A ver, ¿quién se lanza ahora? ¿Quién alza la manito para ayudarme con la lectura? Adelante, Eduard, te pongo los 4 punticos en pantalla para que me ayudes a leer. Entonces, agendar participar en el conversatorio, revisar las fechas en que se llevará a cabo el conversatorio y asistir, construir la segunda parte del mapa. Gráficos sobre los desafíos de la educación a distancia, descripción de los desafíos que enfrenta y aportes como futuro líder unadista. Respuestas a las preguntas del OVA sobre liderazgo transformador, referencias bibliográficas según normas APA. Muchas gracias, Edward. Esos son justamente los puntos que ustedes deben, digamos, completar en el formato PowerPoint que encuentran anexo a la guía de actividades. Vamos a revisar ese formato. A ver, que lo tengo por aquí. Entonces, fíjense que este es el material que ustedes deben entregarme en el entorno de evaluación, ¿cierto? Entonces, vemos que es un formato PowerPoint idéntico o muy parecido al del reto 1. Ustedes saben que los campos de texto son editables, pueden hacer doble clic para ir completando los campos, entonces incluir su nombre, incluir su número de identidad, que es el código de estudiante aquí en la universidad. Entonces, si usted tiene tarjeta de identidad, pues su número de tarjeta de identidad. Si tiene cédula de ciudadanía o de extranjería, pues ese es el número que debe poner allí donde dice código. Después, en la segunda diapositiva, tenemos una ficha de lectura, ¿cierto? Lee para argumentar, que tiene 3 preguntas acerca de el material de estudio, ¿cierto? Entonces, ustedes van a responder esas preguntas luego de haber consultado, estudiado todo el material. La tercera diapositiva tiene que ver con este espacio, con este conversatorio. Ustedes van a poner la fecha y la hora en que se inició esta actividad y van a incluir allí el listado de los 10 aspectos más importantes de este conversatorio. Les recuerdo que la segunda parte de esta actividad es justamente que ustedes van a tomar la palabra y van a darle respuesta a una pregunta acerca de los desafíos que supone la educación a distancia. Por esa razón, la segunda parte, pues ustedes son quienes van a tener la voz y la participación, y de ahí van a sacar esos 10 aspectos más importantes de lo que se conversó aquí en este espacio. La siguiente diapositiva, que dice gráfico, es una síntesis gráfica, un resumen gráfico de el conversatorio, de lo que acá se dijo, ¿cierto? Acá vamos a hablar de desafíos de la educación a distancia, así que ustedes van a tener que organizar esos desafíos de acuerdo a unas categorías y poner ese resumen gráfico aquí en esta diapositiva. Luego
tenemos unas preguntas que tienen más que ver con los desafíos personales de, de cada uno de ustedes, ¿cierto? Y unas respuestas acerca de sus propios desafíos en esta modalidad de estudio. Y la siguiente diapositiva tiene que ver con las actividades del objeto virtual de aprendizaje, las actividades del OVA. Fíjense que cada pregunta de estas tiene una, digamos, una respuesta en el OVA, ¿cierto? En particular, en lo que tiene que ver con esta idea del liderazgo transformador, ¿cierto? Ustedes saben que la universidad, digamos que su apuesta política es que empoderar a los estudiantes y a los egresados para que jueguen un rol de liderazgo, pero un liderazgo que transforma las realidades que los rodean, ¿cierto? Entonces, esa idea que ustedes van a encontrar allí en el objeto virtual de aprendizaje, en las actividades que tienen que realizar allí, pues la van a plasmar acá, en estas diapositivas sobre liderazgo transformador unadista. Y la última diapositiva, la número 8, es la diapositiva donde ustedes van a incluir las referencias bibliográficas. Normalmente los estudiantes incluyen, digamos, el material de estudio, las tres lecturas, los tres recursos pedagógicos del reto 2, lo pueden incluir aquí, pero tiene que estar en formato APA, en normas APA, ¿cierto? Entonces, tienen que investigar acerca de las normas APA y poner esas referencias bibliográficas en formato APA aquí en esta diapositiva. Y con ello se concluye el reto 2 y pueden ya hacer la entrega de este material, de este PowerPoint, antes del 5 de julio en el entorno de evaluación. Entonces, eso es el resumen, en resumen, lo que tienen que ustedes tienen que hacer durante el reto número 2 de la cátedra unadista. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Veo algunas manitos levantadas, entonces vamos a escuchar a Eduard Alejandro Agudelo. Adelante, Eduard. No te escuché, Eduard. ¿Puedes repetir, por favor? Está tu micrófono activado, pero yo no te escucho. ¿Ustedes lo escuchan a Eduard? No, señor. No se escucha nada. Bueno, Eduard, Creo que se fue. revisa tu micrófono. No, ahí está, Eduard está conectado, pero no tiene... Ah, sí, parece que se fue. Bueno, vamos a darle, o bajó la manito, más bien, no se ha ido, sino que bajó la manito. Vamos a darle la palabra al compañero Sebastián Mauricio, Buenas noches, profe. mientras Eduard resuelve su dificultad con el micrófono. Adelante, Sebastián. Buenas noches. Profe, ¿esta clase va a estar grabada? El conversatorio. Sí, señor. Todo está siendo grabado y cuando diligencien el formulario de asistencia, yo les voy a enviar la grabación. Sí, mañana les enviaría la grabación en video para que puedan volver a ver todas las intervenciones de sus compañeros. Profe, lo del reto 2 es para el 5 de junio, ¿no? De julio. Julio, perdón, profe, gracias. Sí. Todo ido, ¿verdad? Listo. Y digamos, puedo escuchar la grabación y de ahí sacar en el reto el conversatorio y las 10 preguntas. Sí, señor, pero tienes también que hacer las lecturas, ¿no?
Pues sí, obvio, sino que tenía esa duda, como pues yo no tengo tan buena memoria para acordarme de todo, entonces dije yo, Claro, claro. grave. Pues lo ideal es que tomes nota de este conversatorio, pero efectivamente yo les voy a enviar el video de esta reunión para que puedan, como una ayuda de la memoria, digamos. Pero lo ideal es que vayan tomando notas, que se acostumbren a hacer apuntes, que eso es un hábito de estudio clave también aquí en la universidad. Bueno, vamos a escuchar a la compañera, ay, se me olvidó tu nombre, Elizabeth. Stephanie. No, Stephanie. Stephanie. Sí, adelante, Stephanie. Profe, es que a mí no me queda muy claro lo del gráfico, o sea, cómo lo debemos de hacer. Bueno, vamos a ver entonces lo del gráfico. Vamos a ver qué es un esquema gráfico para que tanto a Stephanie como a los demás les quede claro. Vamos a revisar esa parte. Entonces, bueno. Stephanie, ayúdame con la lectura de la definición que está en pantalla, por favor. ¿Qué es un esquema gráfico? Es una representación estructurada de un conjunto de conceptos vinculados de manera semántica. Exactamente, es una representación gráfica de la relación que tienen una serie de conceptos, ¿cierto? Y esa representación gráfica tiene un sentido semántico, una significación. Eso es un esquema gráfico. Ahora les voy a mostrar 4 ejemplos de esquemas gráficos para que vean cómo lo pueden hacer, por ejemplo. Este que estamos viendo en pantalla es bueno, un mapa conceptual, ¿cierto? Es un esquema gráfico que tiene una característica muy interesante, que es que se puede leer como si se tratara de un texto, como si se tratara de un párrafo o una frase escrita, ¿cierto? Entonces le voy a pedir a Stephanie que me ayude con la lectura de este mapa conceptual. Dice, mapa conceptual. Es un esquema conformado por conceptos, elipses, palabras claves, líneas relacionantes. Gracias, Stephanie. Entonces, el primer ejemplo de esquema gráfico sería un mapa conceptual que, como les decía, tiene la característica de que se puede leer como si fuera un texto, ¿no? Gracias a los conectores que están entre un concepto y otro, ¿no? Entonces me permite leerlo linealmente. Por oposición al mapa conceptual tenemos este esquema gráfico. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este esquema gráfico? ¿Qué tipo de esquema gráfico es este? Un mapa mental, profe, Señor. es un mapa mental. Un mapa mental, nos dice Sebastián. Exactamente, Sebastián, es un mapa mental. ¿Y qué es un mapa mental? Es una representación gráfica digamos, de una imagen, de cómo funcionaría nuestra mente, ¿cierto? Nuestra mente funciona no de manera lineal, sino justamente de manera no lineal, es decir, que nuestra mente hace asociaciones entre imágenes, textos, colores, símbolos, ¿cierto? Y en un mapa mental podemos incluir todas esas cosas, ¿cierto? Fíjense también que si intentáramos leer este mapa mental
pues no podríamos, no funciona como si fuera un párrafo, un texto, ¿no? No es lineal, sino que tendríamos que entrar a interpretar las relaciones entre las imágenes, el texto, el tamaño de ese texto, ¿cierto? Porque en un mapa mental el texto que tiene un mayor tamaño es más relevante, tiene una jerarquía mayor que los textos que están, digamos, más pequeñitos, ¿cierto? Entonces, este sería un segundo tipo de esquema gráfico que ustedes pueden utilizar para hacer la síntesis del conversatorio de hoy. Vamos a ver el tercer ejemplo. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este tipo de gráfico? Stephanie, tienes la manito levantada. ¿Cómo se llamará ese tipo de gráfico? No, profe, yo no la tengo levantada. Yo creo que está levantada desde que le hice la pregunta. Entonces hay que bajarla. Pero Vamos a ver qué nos dice Eduard Alejandro Agudelo. Adelante, Eduard. A ver si ya funciona tu micrófono. No se lo escucha, profe. Estamos esperando a que Eduard nos ayude porque levantó la manito. Eduard, bueno, volvió a desistir. ¿Quién me dice cómo se llama este gráfico que tenemos en pantalla? ¿Lo puede mostrar otra vez, profe? Creo que tengo un nombre, pero no sé si estoy en lo correcto. A ver. No es un diagrama de... Espéreme, tengo el nombre aquí. No, no es el diagrama. Es un diagrama con... No. Estoy perdido con esto. Bueno, Tiene pinta de un diagrama también, pero no. bueno, esto es, digamos, estamos viendo en pantalla varios ejemplos de infografías. ¿Sí? Este tipo de esquema gráfico se llama infografía y tiene la característica de que hace una visualización de datos, ¿cierto? Es una visualización de algunos datos. Entonces, las infografías traducen datos que provienen de una tabla de datos, puede ser una hoja de cálculo u otras tablas de datos, y lo traducen de manera visual, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que Excel, tal vez si tenemos aquí algunos estudiantes de administración de empresas, de contaduría pública, que son muy fuertes, muy duros trabajando en Excel, saben que esos datos, para poderlos interpretar, necesitamos tablas dinámicas. Y esas tablas dinámicas, esos gráficos, son visualizaciones de esos datos. Entonces, cuando se habla de visualizaciones de esos datos, podemos hablar de infografías. Acá tenemos distintos tipos de infografías, unos secuenciales, numéricos, otros asociados, digamos, a símbolos, bueno, distintos tipos de infografías que usan el color, el texto, las imágenes para, digamos, traducir datos a, digamos, de una manera que el ojo y la mente puedan entenderlo mejor, ¿cierto? Entender mejor esos datos. Porque si ustedes alguna vez se han enfrentado a una tabla de datos, saben que encontrar un patrón en una tabla de datos es una cosa supremamente difícil. Entonces, digamos, esta idea de visualizar la información a través de infografías, que como su nombre lo indica, es la información graficada, por eso infografía, pues esta podría ser otra manera
digamos, de hacer esa síntesis gráfica que se les está pidiendo a ustedes durante el reto 2. Y por último, y tal vez el esquema gráfico más sencillo, el que todos conocemos y que todos usamos desde la educación básica y en la secundaria, ¿cierto? Sería un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico es una herramienta sumamente poderosa, sumamente potente para hacer, digamos, síntesis y podría también servirnos para sintetizar la conversación del día de hoy. Entonces, estos, Stephanie, serían 4 ejemplos, ¿cierto?, que puedes utilizar para hacer esos gráficos, ¿cierto? Sí, señor, gracias, profe. Bueno. Listo, chicos. Entonces vamos a entrar en materia. Ahora sí, vamos a empezar el conversatorio. Es decir, que a partir de este momento son ustedes los que van a tomar la palabra. ¿Y cómo vamos a hacer eso? La idea es que todos participen, que cada uno de ustedes responda a la pregunta que está en pantalla, pero antes de responderla, quiero que nos presentemos, quiero saber de ustedes. Entonces quiero que antes de responder me cuenten cuál es su nombre, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el programa que están estudiando aquí en la universidad? ¿Desde dónde están conectados el día de hoy? Si están conectados tal vez en Bogotá o en una ciudad grande, que me digan más precisamente desde qué localidad o desde dónde están conectados. Y quisiera también saber si tienen alguna experiencia previa en educación superior, si por ejemplo han cursado o se graduaron ya de una carrera, si ya tienen un pregrado y este es un segundo pregrado, o si hicieron algunos semestres de una formación técnica, tecnológica. Bueno, que me cuenten cuál es su experiencia en educación superior y ahí sí pueden responder la pregunta del conversatorio que nos trae aquí. Entonces, para ello, vamos a ver quién se lanza primero, quién levanta la manito. Primero veo que Laura Catalina es la primera valiente que va a participar. Luego está Edward, que no lo hemos escuchado en las últimas intervenciones. Vamos a ver si ahora sí mejoró su micrófono. Luego está Stephanie. Sí, Stephanie Castiblanco. Luego va a intervenir Gustavo Rojas. Luego Diana Pineda y luego los que levanten la mano después. Entonces, querida Laura Catalina, tienes la palabra. Por favor, preséntate, cuéntanos algo de ti y responde la pregunta. Bueno, buenas noches, profe, compañeros. Bueno, me presento. Mi nombre es Laura Catalina Uribe Rincón. Me encuentro ubicada en la ciudad de Bogotá. Bueno, en cuanto a los estudios, quedé hasta el tecnólogo, el cual lo hice en el SENA, tecnólogo de talento humano. Intenté hace años, me inscribí a la UNAD, pero no, o sea, no se me dio la oportunidad pagué el semestre, digamos que perdí la plática porque no pude sacar tiempo y como se me presentaron muchas cosas personales. Entonces, bueno, aconteció muchísimas cosas y decidí volverme a inscribir a la UNAD, precisamente pues porque me da ya como la posibilidad de manejar mi tiempo, trabajo, hogar y pues estudio. No sé, profe, otra pregunta que habías hecho. ¿O ya? Sí, ¿qué estás estudiando, Laura Catalina? Sí, discúlpame, el programa que me encuentro estudiando actualmente acá en la UNAD es psicología. ¿Y qué habías estudiado en el pasado aquí en la UNAD? Me había inscrito precisamente para psicología, pero ni siquiera alcancé a enviar mi primer trabajo en ese. Bueno, listo, Laura. Entonces, ahora sí te escuchamos. ¿Cuál sería tu respuesta a la pregunta del conversatorio?
Espérate, voy a apagar mi micrófono que como está lloviendo hay muchísimo ruido, entonces para que puedas responder sin interrupciones, permíteme. Adelante. Bueno, entonces la pregunta que nos hace el conversatorio es ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? Bueno, yo me basé obviamente pues en el material de trabajo del lobby de desafíos de la educación a distancia en el siglo XXI. Y ahí mencionaba que hay 10 desafíos, los cuales estableció el autor Lorenzo García Aretio, no sé si dije bien el apellido, y él mencionaba como tres niveles, ¿sí? El primero, el nivel macro, el segundo, el nivel meso y el tercero, el nivel micro. Digamos que, bueno, resumiendo cada uno de ellos, en el nivel macro, dice ahí que o sea, como que acoge a lo externo de las instituciones, es decir, es como un desafío de las instituciones, ¿sí? En donde se ve, digamos, como primer punto eh, que se pone, digamos, como en duda el aprendizaje, o sea, es decir, como si estudiara a distancia no tuviera como el mayor aprendizaje y como la calidad de educación como la tiene la presencial, según lo que yo pues entendí. Ahí mismo en el nivel macro se veía otro segundo aspecto que era como también alcanzar como la cobertura universal para que obviamente pues muchas poblaciones puedan pues acceder al estudio. Y ahí también mencionaba que se tenía que tener, o sea, buscaba como la equidad educativa. Entonces ahí decía precisamente García Arético que pues para que los grupos como las etnias, sí, grupos marginados pudieran tener el acceso a la educación. Otro tercer aspecto que tiene el nivel macro habla sobre la financiación, sí, como la asignación de recursos que pueda disponer, pues para sí mismo, em, como invertir a la educación a distancia. Pasando al otro nivel, que es el nivel meso, este abarca eh, como los desafíos que tienen las instituciones en la educación a distancia. Y también el nivel meso pues abarca tres aspectos. El primero de ellos puede decirse que es que las instituciones deben plantear como recursos, como estrategias, como garantizar la enseñanza, ¿sí? Que sea obviamente de calidad, que sea pues eficaz, que sea eficiente y pues que continuamente pues esté mejorando. También menciona que hay otro segundo aspecto en el nivel meso que, o sea, que se forma así como una parte pedagógica que sea flexible y que se pueda, como digo yo, bueno, sí, como realizar la práctica de entender en el momento en que nos enseñen a distancia. Y el tercer aspecto en el nivel meso es que se busca también como las inducciones, como las capacitaciones para los docentes, ¿sí? Para que obviamente ellos puedan como desarrollar sus competencias y puedan pues transmitir como el conocimiento basado pues en materiales actualizados. En el nivel micro también se mencionan como cuatro aspectos. Entonces, decía en el material también que se debe tener como una flexibilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, es decir, como que el docente, en síntesis, tiene como un manejo también personalizado con el estudiante. Sí, porque como todos sabemos, no tenemos como el mismo método de aprendizaje, muchos quizás entienden a la primera explicación, pero otros no, quizás no entendemos a la primera, entonces toca que nos vuelvan a explicar. Entonces aquí dice que en el nivel micro es como tener esa flexibilidad, particularmente los docentes con los estudiantes. El segundo aspecto también del nivel micro es que los docentes, bueno, sí, no, va conjunto, debe dar respuesta individual a las necesidades formativas para fortalecer como el aprendizaje del estudiante. El tercer aspecto es también pues crear como
crear como material para motivarnos como estudiantes, ¿sí? Para que obviamente no nos sintamos como obstaculizados, sino que al contrario nos sintamos motivados, escuchados y que realmente pues los docentes nos están prestando la atención adecuada que como estudiantes pues necesitamos para ir adquiriendo el conocimiento y pues el desarrollo en nuestro aprendizaje. Y otro cuarto aspecto que tiene el nivel micro es cómo identificar las experiencias innovadoras de como de otras instituciones, ¿sí? Entonces, digamos que el estudiar a nivel a distancia, el reto actual es encaminar eso, ¿sí? Abarcar primero pues la población más vulnerada, la que pronto no tiene esos medios, eh, no cuentan con esos medios para poderse capacitar e ir pues sí, desarrollando sus competencias. Y también pues es como ese desafío de tener ese reconocimiento, no solo nacional, sino también internacional, y pues siempre buscar cómo posicionarnos, porque pues en lo personal yo decía antes, antes de ser mamá, eso decía, ay no, yo quiero estudiar en una universidad presencial porque creo que voy a aprender más que estudiar a distancia. Pero hoy en día miro y digamos que lo veo como una gran ventaja de que exista esta, esta manera de formación porque nos facilita muchísimo la vida. Obviamente es un esfuerzo mayor, pero nos facilita mucho porque hoy en día todo es digital, hoy en día todo es tecnología y yo creo que lo presencial se va a ir como disminuyendo muchísimo y más pues por la pandemia también aprendimos, creo yo, muchísimo de como que decir, fue más chica, sí tengo que aprender a manejar tanto el aparato móvil como el computador, como muchísimas cosas que hoy en día pues están evolucionando en el mundo. Entonces pues quería compartirles eso, profe y compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Muy completo panorama, ¿cierto? Acerca de los desafíos de la educación a distancia. Una síntesis muy, muy interesante que acompañada, digamos, de elementos propios de la experiencia de Laura. Muy, muy interesante, Laura. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Eduard, a ver si tenemos el retorno de Eduard. Hola, Eduard. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, te estamos escuchando. Recuerda que te puedes presentar primero y después respondes la pregunta. Adelante, Eduard. Ok, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Gudelo. Eh, ya tengo una profesión de base, soy enfermero. Tengo también un proceso postgradual en educación y tengo también una educación a nivel de maestría. Con la UNAD me encuentro formándome pues en algo más hacia la parte, eh, digamos lo que personal, algo que quise siempre hacer. Entonces me encuentro en el pregrado de zootecnia por motivos más personales, por motivos más como de aprendizaje propio. Y pues laboro para una entidad a nivel de salud. Entonces, pues digamos que en este momento normalmente mantengo como en diferentes partes a nivel nacional, pues cubriendo como esas necesidades a nivel de la población, porque trabajo con una entidad para salud sexual y reproductiva. Bueno, Okay. acerca de ¿Tú estás conectado desde dónde el día de hoy, Eduard? Alejandro. Bueno, en este momento me encuentro en Barranquilla. Ok. Sí. Acerca de la pregunta, también tomé la teoría de Lorenzo García Aretio, pues ya lo había conocido en algún momento por mi proceso educativo. De él me quedó algo muy importante y fue acerca de la educación a distancia. No la había, digamos que desde mi parte personal no la había tenido, no me había formado en esta parte. Eh, ha tomado lógicamente una gran importancia pues, desde el momento que ingresé a estudiar y de él retomé algo que es la teoría de la práctica, que es una de las teorías que él tiene,
y habla sobre los procesos de aprendizaje que tiene como tal el individuo desde la parte personal hacia la parte educativa. Entonces dice que hay diferentes factores que influyen en un proceso educativo, como lo son la experiencia educativa, la experiencia a nivel de la comprensión y análisis de la educación, la formación a nivel de guiada o digamos que sustituida por un tutor o por una persona que acompaña como tal el aprendizaje y también acerca de la evolución de la educación desde lo teórico a lo virtual y de lo virtual a lo práctico. Entonces, dentro de la teoría, él hablaba del diálogo didáctico eh, basado en una teoría que posterior iba a ser llevado a un proceso práctico y analizado por el estudiante. Entonces, como para, digamos que completar lo que dijo mi compañera, también es de importancia entender que este autor nos habla de algo muy importante y es de los procesos educativos desde la parte individual, desde la parte grupal y desde la parte de formación de un contexto teórico guiado y desde de un contexto autónomo guiado también, pero que el estudiante genera esa educación y genera ese aprendizaje individualizado que en último lo va a contextualizar en una área práctica, y en una área pues, lógicamente vivencial. También contextualizó en algún momento lo que decía el autor y era acerca de los procesos de los programas educativos de alta calidad, acerca de la educación a distancia y la educación virtual, que formaba y fomentaba diferentes procesos de aprendizaje en el individuo desde otros ámbitos educativos. Muchísimas gracias, Alejandro, por esa intervención. Quisiera preguntarte, digamos a nivel personal, nos cuentas que tuviste, digamos, un recorrido ya académico en otros campos, ¿cierto? Incluso hiciste un posgrado, nos dices, ¿es una especialización o una maestría? Bueno, pues hice una especialización en enfermería materno-perinatal y hace muy poco terminé una maestría en salud pública y comunitaria. Uh-huh. Y frente entonces a esa experiencia que has tenido, digamos, en la educación, llamémosla tradicional, para no decir ortodoxa, y frente a estas primeras semanas, digamos, de la experiencia en educación virtual, ¿qué desafíos puedes mencionarnos que has vivido, digamos, experiencialmente, digamos, en carne propia, tú mismo? ¿Cómo te has Bueno, sentido? Bueno, es algo, digamos que complejo, porque hablaré de la educación presencial. La educación presencial te lleva a no ser autónomo. Dependes de unos horarios, dependes de unas franjas educativas, ¿cierto? Y en últimas te llevan a no cumplir con esa autonomía, sino más bien te encierra como en un ciclo, o sí, te encierra en un ciclo en el cual cumples o cumples, ¿sí? En la educación a distancia, como lo dije en el principio, no había tenido como tal esa experiencia, sí lo había querido hacer hace mucho tiempo, pero por motivos laborales y también económicos, pues no había podido acceder pues a esa interacción educativa que quería tener. Pero bueno, se dieron las cosas y ingresé, miré muchas universidades que me brindaran como tal la parte de educación a distancia y pues, virtual, pero pues al principio sí sentí mucho miedo. Yo puedo decir que hace muy poco lo sentí, me sentía perdido porque tengo que programarme desde una parte autónoma, no desde una parte más obligada, sino más autónomo de participar, de estar. Creo que eso fue algo que no me llevó a cumplir con mi primera actividad.
porque no estaba estructurado, no tenía como estructurado cómo era ese proceso educativo. Entonces, pues sí, no ha sido tan fácil adaptarme a la educación virtual y bueno, pues o sea, eso genera, en algún momento genera como ese cambio drástico de estar sentado frente a una persona que me genere un aprendizaje que está constituido a que yo autónomamente genere un aprendizaje individual, ¿no? Entonces creo que eso es una gran importancia y pues de relevar en este momento, y es que la educación a distancia genera eso, autonomía. Bueno, Alejandro, creo que lo tienes muy claro, sí. Ese es uno de los pilares del modelo pedagógico de la universidad, la educación, digamos, más bien, en lugar de educación, el aprendizaje autónomo. Pero para poder, digamos, eh, apropiarse de esas dinámicas que supone el aprendizaje autónomo, es importante, digamos, tener todas las herramientas, conocer las dinámicas de la universidad, y de ahí esta cátedra unadista, y de ahí que yo sea su consejero académico, ¿no? Entonces, quiero aprovechar la ocasión, Alejandro, para decirte eh, que soy tu consejero académico, que puedes contar conmigo, que puedes apoyarte en mí, tal como todos ustedes, ¿cierto? Todos los estudiantes que están conectados aquí, digamos que me han sido confiados por la universidad para que yo guíe este primer momento, este primer acercamiento a la modalidad, y la idea es que podamos tener digamos, el pretexto de la cátedra unadista para estar muy conectados, para estar, digamos, que ustedes tengan respuestas a sus inquietudes y un apoyo, digamos, real y evidente en cada uno de sus, bueno, de sus dudas, de sus comentarios, de sus inquietudes, ¿cierto? Entonces, ese es mi rol, ese es mi trabajo, me encanta además mi trabajo. Entonces sería mencionarles que me permitan estar ahí, me permitan acercarme, que se acerquen también a mí, que me contacten, porque estoy aquí es justamente para eso, para guiar esa adaptación, que en este caso son solamente 8 semanitas, ¿cierto? Ya llevamos casi 3, entonces nos quedan 5. Y aprovechen esta oportunidad que brinda la universidad de tener un consejero académico, digamos, a su lado para acompañarlos. Entonces, bueno, muchas gracias, Alejandro, por esa intervención. Vamos a darle la palabra a Stephanie. Stephanie, cuéntanos algo de ti y qué nos puedes responder acerca de la pregunta que está en pantalla. Bueno, mi nombre es Stephanie. Yo en este momento estoy en UAT, Cundinamarca. Estoy en el programa de psicología. Yo estudié pues virtualmente en el SENA, un técnico, pues trabajo en el hospital. Entonces, como para trabajo en la parte administrativa, pues estudié un técnico de apoyo administrativo en salud, virtual. Todo fue virtual. Pues igual, al principio fue súper difícil porque en la parte donde yo vivo el internet no es tan bueno. Entonces, la conectividad pues era muy, muy difícil. Pues igual mis compañeros ya dijeron la mayoría de cosas, entonces lo voy a decir como en lo que yo he vivido. Lo que les digo, la conectividad era muy complicado. Empezar como de nuevo, porque pues yo salí de estudiar hace muchos años, entonces como empezar de nuevo la rutina fue difícil. A veces como que sentía que como no tenía como la responsabilidad de estar ahí, cumplir un horario, entonces como que me faltaba eso de estar entregando mis trabajos a tiempo, haciendo mis cosas a tiempo, porque como que sentía que no nadie me exigía nada. Entonces no fue, al principio no fue fácil. Volver como a utilizar la tecnología, las plataformas, como las cosas que Word, Excel, volver como a manejarlo, no era fácil. Muchas veces, pues tengo un hijo que ya es grande, fue como que una forma de apoyo. A veces
la falta como el tiempo de mi trabajo, pues era difícil. Pero pues lo logré, lo pude, lo terminé y ya pues decidí, me di cuenta que sí podía, entonces me decidí meter a estudiar en la UNAD psicología. Me di cuenta pues que pues los desafíos son muchos, pero también tiene muchas ventajas, pues como la flexibilidad del tiempo, eh, los espacios, las ayudas, pues como nos las dan ustedes, de los temas, de los textos, de dónde buscar la biblioteca, entonces pues es un poco más fácil. Lo de los pagos también, pues no es una universidad que no es costosa, entonces también en eso es muy bueno. Y pues en momentos como este, estos foros también son importantes, me han ayudado bastante. Pues nada, eso es, por mi parte, eso es como lo que más, como el desafío más fuerte fue aprender las plataformas. Y aún me cuesta, hay cosas que todavía tengo que devolverme, volverlas a leer, pero ahí vamos. Bueno, Stephanie, muchísimas gracias por tu aporte. Vamos a escuchar a Dayana Pineda. Adelante, Dayana. Buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Juliet Dayana Pineda. Estoy en el programa de psicología. Actualmente estoy ubicada en la ciudad de Bogotá. La respuesta que voy a brindar a la pregunta es, en la actualidad, la educación a distancia se enfrenta a diversos desafíos como lo son la ausencia de financiación y asignación de recursos económicos para las entidades educativas que deciden creer en la validez del modelo de estudio a distancia y el potencial que éste brinda para solucionar los programas educativos del país. La brecha digital y la escasez de recursos tecnológicos en diferentes lugares del país en donde no se tiene el acceso, uso, conocimiento de las tecnologías y conectividad. Y por último, la autonomía, debido a que los estudiantes deben tener un orden con el manejo de sus horarios y la ejecución de las actividades de cada curso. De igual manera, con la adaptación y capacitación en el uso de las diferentes herramientas tecnológicas. Muchas gracias, Dayana. Yo aprovecho la intervención de Dayana para recordarles a todos que en esa síntesis gráfica, en ese esquema gráfico que ustedes van a realizar, se debe estar presente esa categorización que, digamos que sintetizó Laura Catalina Uribe, ¿cierto? Con esas tres categorías que nos propone el autor. Entonces, la categoría macro, como decía Laura Catalina, son los desafíos que están de puertas hacia afuera de la universidad, ¿cierto? Los desafíos a nivel país, a nivel del Estado colombiano, que debe asumir el Estado colombiano como la cobertura, la penetración del Internet a nivel de los territorios y de las regiones. El nivel meso, que tiene que ver con los desafíos de la universidad de puertas para adentro, es decir, los desafíos institucionales que tienen que ver con la infraestructura tecnológica, el desarrollo de plataformas, etcétera. También digamos, el diseño de acuerdo a un modelo pedagógico probado y aprobado, en este caso reconocido como un modelo pedagógico de alta calidad por el Ministerio de Educación, con la acreditación institucional en alta calidad que le otorgaron a la universidad en diciembre pasado, ¿cierto? Y los desafíos en la categoría micro, que tienen que ver con la relación entre los actores de la comunidad universitaria, ¿cierto? No solamente docente-estudiante, sino estudiante-estudiante y estudiante-tutor, estudiante-consejero, estudiante-director del curso, las relaciones que se dan dentro de ese nivel micro. Entonces, con la intervención de Dayana, de ella señala, digamos, tres
3 desafíos puntuales, pues es importante, Dayana, que ubiques esos desafíos que acabas de señalar de acuerdo a esas 3 categorías, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría la autonomía? ¿Dónde estaría la brecha digital? ¿Dónde estaría el problema de financiación? Bueno, vamos a darle la palabra en este momento. Yo no sé si es que Stephanie nos quiere volver a hablar o se le quedó la manito levantada, no lo sé. Perdón, ¿Sí? perdón, sí, Bueno, se me quedó levantada, ya vale. se me olvida. Entonces, tranquila, vamos a darle la palabra al compañero Gustavo y se prepara Sebastián Salas. Adelante, Gustavo. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gustavo Rojas, vivo en la ciudad de Bogotá. Antes, sí señor, tuve un tecnólogo en el SENA ya hace varios años, hace como unos 6, 7 años, entonces pues estamos de vuelta como retomando la parte educativa. En este momento me encuentro en el programa de zootecnia y pues mi trabajo es habito acá en Bogotá, pero pues mi trabajo es por toda Cundinamarca. Bueno, dándole respuesta a la pregunta, pues agradezco a mis compañeros por las intervenciones que han tenido. Entonces, digamos que voy a dar mi punto de vista más como desde lo personal, pues enfocado en las lecturas que tuvimos, pero pues más como hacia lo que yo entendí. Entonces, bueno, yo creo que uno de los desafíos más grandes es lograr esa cobertura universal. Ahorita nuestra compañera misma lo contaba, los diferentes inconvenientes que cada uno tiene al conectarse y al querer aprender dentro de las necesidades que cada uno tiene. Entonces, yo creo que esa cobertura universal es supremamente importante. Ahorita el profe hablaba de lo que el gobierno trata de hacer para que esa cobertura sea lo más flexible y lo más avanzada posible. Tiene sus defectos, como los escándalos que acabamos de ver hace unos meses, y yo creo que eso no permite que avancemos. Digamos que nosotros los que estamos en la ciudad o que estamos como cerca a la tecnología, lo podemos aprovechar, pero cuando el gobierno lanza como esos planes para nivel país, pues bueno, ya vemos lo que pasa. Entonces, pues reflejado en eso, sabemos que no hay una inclusión y no hay una equidad. Creo que estamos aportando para eso, para que haya una equidad y haya una inclusión. Nos falta bastante. Así la cantidad de personas que podamos acceder a este tipo de beneficios sea alta, pero pues yo pensaría que falta mucho más, falta mucho más. Entonces, ahí en cuanto a inclusión y equidad, creo que todavía nos quedamos un poco cortos. Hay partes importantes también, lo de promover los escenarios, esos escenarios que nos brinda la universidad, pues digamos que son unos escenarios que son muy transparentes, que nos dan un paso a paso, nos dan un mano a mano. Sí, claro, también lo que decía ahorita nuestra compañera, a unos nos cuesta más, tenemos que leer, volver a leer, pero pues ahí entra el tema de la autonomía también, ¿no? Entonces, si yo quiero aprender, si soy autónomo y tengo una disciplina, pues seguramente lo voy a hacer así se tenga que leer unas 10 veces, 12 veces. Entonces, pues bueno, creo que la reflexión y la invitación que nos hace la pregunta es a no quedarnos estancados, a encontrar soluciones, a enfrentar esos desafíos que se nos presentan a cada día. Si no estoy en mi casa, si estoy por fuera, cómo me puedo conectar, cómo puedo avanzar y pues cómo puedo lograr el objetivo que finalmente es tener esta constancia. Eso era. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, por esa intervención. Creo que hay una buena síntesis ahí y un elemento que no está en las lecturas, ¿cierto? Que no encontramos en esa categorización que sintetizó Laura, Catalina, pero que sí debemos ubicarla en el nivel macro, y es el asunto de la corrupción, ¿no? Como lo mencionaba Gustavo,
ese es un desafío macro, ¿cierto? No solamente a nivel de la educación a distancia, lo vemos en muchos aspectos, pero ya que la pregunta es específicamente acerca de la educación a distancia, pues tenemos ese ejemplo devastador, ¿no? ¿Cierto? De ese caso de corrupción que los medios denominaron el escándalo de medios de centros poblados, ¿cierto? Donde una contratación por 70.000 millones de pesos que estaba destinada a ampliar la cobertura de sectores vulnerables y sectores periféricos del territorio colombiano y estaba destinada a los más frágiles de la sociedad, que son los niños de esos territorios, para que pudieran continuar sus estudios en plena pandemia. Pues vemos cómo esa plata se fuga del país, ¿cierto? Y los niños se quedan sin esa plataforma. Pues si eso lo vemos en ese caso, pues hay mucho por transformar, ¿no? Hay mucho por transformar a muchos niveles, pero específicamente en ese. Y quisiera pedirles que incluyéramos ese desafío, el desafío de la corrupción, en esos esquemas gráficos que ustedes van a realizar. Yo lo ubicaría en la categoría macro, ¿cierto? De nivel país, de nivel estado, pero no lo dejen por fuera porque es un buen desafío que surge aquí de la conversación. Muchas gracias a Gustavo por traerlo. Vamos a darle la palabra a Sebastián Mauricio Salas. Con esta intervención damos el cierre al conversatorio y con eso pues abriríamos el espacio final de preguntas y comentarios acerca de nuestra actividad del día de hoy. Así que, Sebastián, cuéntanos desde dónde estás conectado, qué estás estudiando, preséntate y responde la pregunta. Adelante. Buenas noches. Estoy estudiando psicología en la UNAM. Es la primera vez que entro a estudiar. Y sobre la pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? Pues hay de bastantes, bastantes desafíos, ¿no? Porque pues yo tengo bastantes compañeros. Yo vengo de Nariño, de un pueblo donde en pandemia, no sé si leyeron las noticias, no sé si vieron que hubo una masacre. Pues sí, era la gran mayoría, pues era amigos y un familiar que tenía a su novia embarazada de 6 meses, 7 meses, más o menos. Entonces, ellos estaban en una fiesta y, o sea, muchas personas de esas, voy a empezar con un punto de partida, estaban metidas en cosas graves de narcotráfico. O sea, estaban metidas ayudando. Uno era contador público de un narcotraficante. Y digamos, la gente de mi pueblo es muy avariciosa con la plata. Digamos, deslumbra por la plata. Y lo que busca es, digamos, venir a una ciudad a estudiar. O sea, no es deslumbrante con la plata, pero lo hace con el fin de querer estudiar. Y digamos, al estar en ese centro lleno de lo mismo, ¿no? Pues como un giro de lo mismo siempre. Nace, pues estás ahí, creces, o sea, tus amigos más cercanos te hablan de que lo que te va a dar plata no es un trabajo normal, sino que metámonos a cocaína realmente, para que se tenga Espérame, Sebastián, un segundito, porque en lo que estás diciendo, digamos, pues estamos un poquito fuera del tema, ¿no? Estamos un poco fuera del tema, pero además dejas en el aire como una idea, digamos, que no sé si es lo que quieres transmitir. Tú estás diciendo que tus amigos que estaban en esa fiesta tenían nexos con el narcotráfico y que No, profe, era 2 personas que tenían nexos y las demás estaban estudiando, digamos. bueno, Esas personas que tenían nosotros, nexos con el narcotráfico. Sebastián, discúlpame. Bueno, nosotros, digamos que la idea de este conversatorio digamos, tiene un propósito muy preciso
y estamos completamente Entonces, fuera del tema. Y me preocupa, digamos, que lances esas ligerezas, digamos, aquí en el conversatorio, porque, te repito, esto está siendo grabado, esto lo van a consultar otros estudiantes, y pues, aunque, digamos, en primer lugar, estamos fuera de contexto, estás fuera de contexto, y en segundo, estás profe, dejando ¿qué unas banda de ideas, contexto con eso, más unas o menos? unas ideas, digamos que debe ser la justicia la que juzgue esos casos. Es decir, no tienes ningún sustento para decir eso que estás diciendo, y estás dejando en el aire como unas ideas pues que no deberían tener cabida en un contexto académico. Entonces, trata de puntualizar si ese ejemplo que nos pusiste tiene algún vínculo con la conversación, pues adelante, pero sé cuidadoso con tus Es que, profe, palabras. sí tiene un Sí, vínculo, adelante. porque, pues, digamos, la gran mayoría de mis amigos que estaban, pues, que se metieron en eso, lo hacían solo por ayudar a sus familiares, o gente, pues, que yo también me incluyo, porque pues, yo no me metí en eso, pero, pues, yo también he trabajado duro porque, pues, tuve un hijo a temprana edad y mis amigos también han tenido hijos y, digamos, buscan la solución más rápida, que es eso, y digamos, siento yo que si no hubiera pues tanta corrupción en el sentido de que pues que los jóvenes se dejan de lograr tan rápido por la plata, o digamos si fueran más cuidadosos a la hora de elegir pues muchas cosas, porque pues yo también soy joven, realmente, tengo 20 años, y fui Eh, papá a los pero, 16 años. pero Sebastián, ¿qué tiene que ver esto que nos estás diciendo específicamente con la educación, con los desafíos de la educación a distancia? ¿Por qué esto que nos estás diciendo tiene un vínculo con la educación a distancia y no con la educación tradicional, por ejemplo? Profe, es que porque realmente la gente que se mete a eso es para ayudar a sacar a sus familias adelante y pagarles la universidad, porque es gente muy, muy pobre, de escasos recursos, porque cuando llueve ya muy duro en mi pueblo, pues se inundan mucho las casas, el internet es muy malo, yo vengo de allá, yo estudiaba en mi bachillerato, estaba estudiando ¿Estás desde allá, hablando de y profe, Tumaco? ¿De Tumaco? no, Nariño, Samaniego. Se llama Nariño el pueblo y es en No, no, Nariño, no, ¿sí? Nariño es la ciudad, o sea, es pues el departamento, y es Samaniego el pueblo. Ya, ok. Entonces, digamos, yo estaba ya en el bachillerato y a mí se me complicaba muchísimo, digamos, salir a veces hacer los trabajos porque, Discúlpame, digamos, estaba en... discúlpame, Sebastián, que te detengo otra vez, pero es que nos estás contando, digamos, unas anécdotas y yo no les encuentro relación la conversación. Entonces, yo, como te mencioné, necesitamos un rigor académico, necesitamos que ates, que vincules eso que nos estás diciendo con, puede ser las lecturas, puede ser un referente académico que sustente lo que estás diciendo, porque si no es simplemente tu opinión, una visión dentro de todas las que hay en el mundo, ¿cierto? Pero quisiera que aportaras algo mucho más preciso y consistente. Digamos, profe, siento yo que aquí, bueno, aquí voy ya realmente. Siento yo que las personas que viven en los pueblos y estudian a distancia tienen, pues no tienen unas ventajas tan claras, tan largas como la gente que estudia en la ciudad. Claramente, la gente que estudia en un pueblo, una ciudad, obviamente la gente de la ciudad tiene muchas oportunidades. Si es un café internet para irte a conectar, digamos, a las 6:30, de 6:30 a 8, obviamente vas a encontrar bastantes. En un pueblo, digamos que es más dificultoso estudiar a distancia. Es, digamos, una posibilidad de, ponémosle un 80 a un 20, porque en un pueblo, digamos, tú a una hora no puedes ir a un café a una noche porque ejercen miedo o porque realmente la gente de un pueblo es un poquito más, no sé cómo decirlo, más vaga, más tranquila, es como no le interesa tanto. Eso ya es lo que pasa en mi pueblo realmente. Entonces diría Bueno, yo que una adversidad para estudiar a distancia, o sea, lo más duro es estudiar en un pueblo, diría yo. O sea, donde realmente es mucho más duro de conectarse. Aquí, yo realmente vivo acá también en un lugar, vivo en el centro, pero bueno, esos apartamentos son súper viejos, entonces no me llega mucho el wifi, me toca salir a las gradas de mi casa y conectarme desde ahí a veces, o estar en mi trabajo hasta muy tarde, como estuve hasta ese momento, y después llegué a mi casa para que pueda asistir a la clase.
Ujú. Listo, Sebastián, muchísimas gracias. Yo voy a tratar, digamos, como de aproximar un poquito digamos, la intervención de Sebastián a el contexto nuestro, ¿cierto?, de la discusión. Y les recuerdo que la UNAD, que es una universidad acreditada en alta calidad, que fue reconocida como una institución de alta calidad por el Ministerio de Educación en el año pasado, en diciembre del 2021, tiene 66 sedes a nivel nacional, y hay un esfuerzo, digamos, de descentralización en la universidad, que tiene implícito, digamos, una apuesta política de llevar educación a sectores, digamos, retirados, ¿cierto?, de esos conglomerados poblados que son las grandes ciudades, donde, como decía Sebastián, pues hay unas ciertas facilidades que no están, digamos, en esos territorios periféricos. Esa apuesta política de la universidad de llevar la educación hacia esa periferia tiene que ver con una visión de que no, de que los estudiantes o los jóvenes o los profesionales no tengan que venirse hacia las aglomeraciones urbanas grandes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, ¿cierto?, para poder estudiar, porque lo que ocurre en ese momento es que esos jóvenes, ese capital humano, ese talento humano de las regiones, cuando se fuga hacia las grandes capitales, pues generalmente no vuelve a su región. Y por eso vemos esas brechas, digamos, tan abiertas, tan distantes entre lo que sucede en las ciudades y lo que sucede en los pueblos que mencionaba Sebastián, ¿cierto? Entonces, el propósito de la universidad es que esos jóvenes se formen allá en su región, que además problematicen acerca de lo que ocurre en su contexto y que puedan proponer soluciones transformadoras. Por eso se habla de liderazgo transformador, pero que ese liderazgo y esa transformación no venga de afuera, ¿cierto? No venga de jóvenes que estudiaron en Bogotá y van a atender, digamos, los problemas de Buenaventura, del Chocó, ¿cierto? Sino que haya estudiantes de esos contextos que se forman, que interiorizan las problemáticas de esos lugares y pueden aportar tal vez soluciones pertinentes para cada región. Entonces, bueno, le agradezco también a Sebastián por sus comentarios, y con esto, queridos estudiantes, vamos a terminar el conversatorio de hoy. Les agradezco a todos su puntualidad, su paciencia, y voy a detener la grabación en este punto para que podamos pasar a los comentarios finales y las preguntas.